Estamos de regreso, amigos, aquí a Voces Ciudadanas y como siempre con extraordinarios invitados sobre el tema que hablamos al día de hoy, que es la fe y la razón. Y por eso nos acompañan Fernando Zúñiga y Adrián Rodríguez. Fernando, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy buenas noches, bienvenido. Un placer. Mi querido Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, se estaba viendo como les digo y siempre les he comentado y lo reiteramos, nuestros invitados todos gozan de un currículum extraordinario y también muy amplio que si yo le diera lectura, pues nos llevaríamos un ratito. Aquí lo importante, fíjese, algo importante, dice, amantes de la filosofía y a su corta edad han logrado muchísimas cosas. ¿Cuántos años tenemos, Fernando? 26 años. ¿Es en serio? 26, sí, aunque la vida nos ha acabado No. un poquito más. Lo digo porque, muy bien, 26. ¿Y tú, Adrián? 26 también. 26 Así años. Y ya hablando de filosofía, fe y razón, fíjate que es un tema que de entrada nos puede causar así como qué flojera. Pero también es un tema muy interesante, es decir, de entrada también cuando se habla de estas dos vertientes, de estos dos términos, como que nos llama la atención. Y nos da flojerita el tema porque a veces somos muy complicados para explicar. Le pasó a Ana Karen hace ratito, es decir, nos trató de explicar y nos explicó bien, pero nos confundió y entonces, lo hizo con mucho cariño, nos explicó muy bien Ana Karen, pero la fe y la razón, ¿qué papel juegan hoy en día en nuestra sociedad? Pues mira, a mí me encantaría decir que estos dos términos han sido absolutamente malentendidos, ¿no? Y esto, ¿por qué digo absolutamente malentendidos? Porque somos producto, ¿no?, de una historia que nos enseña que están contrapuestos, ¿no? ¿Dónde surge esto? A Adrián y a mí nos encanta platicar de este tema en varias ocasiones. Surge de una modernidad que tratando de recobrar, según ellos, un papel centrado en el hombre, le da un papel preponderante a la razón. Y la manera de hacerla crecer es contraponiéndola a la fe, ¿no? Entonces, esto es una creación muy moderna, porque si nosotros nos vamos a estudiar un poquito hacia atrás, antes del Renacimiento, nos daremos cuenta que en realidad la fe y la razón son herramientas para hacernos del conocimiento, para llegar al conocimiento y eventualmente para poder comprender las cosas, ¿no? O sea, su naturaleza siempre ha sido que van unidos, es una herramienta para la fe, para la razón y la razón para la fe. Son complementarias, se complementan. ¿no? De hecho, una de las expresiones que mejor lo complementan es la escolástica. Utilizar todos los elementos, todo aquello de la razón que nos permite conocer, que nos permite entender, que nos permite hacer las deducciones y avanzar en nuestro conocimiento de la verdad, aplicarlo al conocimiento de Dios, es decir, a la teología escolástica, ¿no? al conocimiento de Dios, a conocer la revelación y a conocer a la propia deidad y a nosotros como seres humanos a partir de lo que tiene que decirnos la revelación o incluso el concepto mismo de una deidad, no de un Dios. Ok, entonces, no son términos que son extremos, que están contrapuestos, al contrario, son términos que de su propia naturaleza vienen unidos y uno y otro nos lleva a conocer una verdad. Sí, es que, fíjate, es muy curioso de repente tratar de ejemplificarlo en la vida cotidiana, ¿no? O sea, bajémonos un poquito de este debate de repente muy elevado, de términos bastante rebuscados, ¿no? Cuando nosotros nos preguntamos el porqué de las cosas, que es el origen natural de la filosofía y el ejercicio natural de la razón, eventualmente iremos encontrando respuestas. Pero curiosamente llega un punto en donde la capacidad cognoscitiva del ser humano se topa de frente con un límite que ya es inexplorable, ¿no? Digamos, es un camino donde podemos ir agarraditos de la razón en los primeros pasos. Claro. Ahora, ya no puedes ir más allá en ese momento, porque, bueno, nos ha sucedido que en principio encuentras un límite, pero sigues investigando y empiezas a descubrir otras cosas o siempre va a haber un momento en el que ya no hay más. No sé si fui claro. Sí, pues fíjate, es muy curioso si ves, por ejemplo, la vida de algunos filósofos, ¿no? Por ejemplo, Descartes, el gran racionalista. Gran racionalista que creía en la razón, que hablaba de dudar de todo, de cuestionar todo, y este gran racionalista al final de su vida
necesita reconocer, primero a manera de un genio malvado que juega con él, y después a manera de deidad, que el límite de la razón se encuentra siempre al final con la fe. La fe en lo que gustes, la fe en lo que quieras, en una deidad, en este genio malvado que le juega. O sea, ¿no es un término religioso la fe? No ¿verdad? necesariamente es un No término necesariamente. religioso. La fe normalmente viene acompañado de una filosofía religiosa, más bien en la Ok. mayoría de los casos, pero no es necesariamente. El tema de los límites de la razón no es tanto el progreso científico o tecnológico, ¿no? Porque pudiera parecer que lo que estamos diciendo es que el límite está en que todavía no conocemos, no se ha descubierto algo. Entonces, cuando lo descubramos, pues la fe ya no va a jugar un papel y va a entrar la razón. No es eso, más bien la razón siempre va a poder conocer todo aquello que es técnico, que es parte de este mundo físico. Claro. Pero conocer la propia razón, incluso las ideas, la formación del pensamiento, los conceptos de tiempo, la propia creación o la vocación intrínseca del hombre, se va a escapar en algún momento de la razón porque ya no tiene suficientes herramientas para conocer más allá de sí misma. Claro. ¿No? La razón puede conocer a sí misma, pero no puede conocer más allá. Y en ese más allá es en donde donde empieza a jugar un papel importante la fe. Ok, y la fe y la razón tienen ese lugar un poquito, como decías, elevado, porque vamos a ser prácticos, lo platicábamos. Cuando hablábamos de fe y de razón, lo decía yo antes en los segmentos pasados, pues es eso, ¿no? Es decir, todo el mundo ubica la fe como la fe mueve montañas. Si tienes fe, no importa, si quieres que salga el sol, va a salir el sol. Ese es como tenemos en lo general la fe, ¿no? Realmente cuando nos preguntan a alguien qué es la fe, nos cuesta trabajo explicar. Y cuando nos preguntan qué es la razón, también nos cuesta trabajo. Entonces, ese juego de la razón y la fe en lo práctico, en lo cotidiano, ¿tiene un lugar distinto o se puede vivir en lo cotidiano? No sé si fui clara mi pregunta. Sí, O estoy filosofando. no, yo creo que fue clara. Mira, es tan cotidiana como cualquier actividad que realizamos. Y aquí el problema es que generalmente la separamos. O sea, generalmente reducimos a la fe a actos imposibles al intelecto y como sobrenaturales. Y reducimos a la razón a actos de pensamiento muy abstracto. Pero yo te voy a decir, yo creo, y así lo ha venido haciendo la historia, se puede tener fe en la ciencia, por ejemplo, ¿no? La fe tiene que ver con una creencia, tiene que ver con una actitud. Tú puedes tener fe todos los días en algo, en ti mismo, en creer, o sea, es tan cotidiano como cualquier creencia que tengas. Y en la razón, o sea, en la fe también puede haber razón. ¿Por qué? Porque cuando tú estás estudiando alguna enseñanza religiosa, la que sea, la razón juega como ese instrumento para comprender, interiorizar y enseñar. O sea, no podrías explicar las cosas de fe si no tuvieras razón. Y la ciencia se tiene que allegar de una fe, por lo menos de la fe en el resultado, ¿no? Entonces, estos conceptos son tramposos porque, insisto, en la modernidad se les quiso encasillar para conveniencia de algunos sectores como contrapuestos. Es más fácil decir que un hombre racional no pone su esperanza en Dios, sino en la ciencia. ¿Por qué? Porque seguían un método pues muy efectivo entre ser muy maniqueístas, ¿no? Entre decir o blanco o negro. La pelea siempre beneficia o siempre te allega de seguidores, y en aquel momento necesitaban seguidores para la razón, porque, digamos, había muchos seguidores de la fe. Entonces, ¿cuál era la manera de allegarse de seguidores? Pegarle a quien en ese momento tenía, digamos, el monopolio del pensamiento, y por eso se empieza a entender esta, pues, permíteme decirlo así, esta bifurcación de conceptos, ¿no? Que hoy en día, Adrián, es fuertísimo. Es decir, hoy hay muchísimas corrientes que están basadas en la razón, dejando a un lado la fe, y que vienen, bueno, una serie de cosas numéricas y, bueno, muy respetables todas. A lo que voy es cómo pues estas ideologías se han tomado basadas en esta lucha o nacieron de verdad de una filosofía en especial. Más bien vienen justamente del conflicto, ¿no? De esta contraposición entre la fe y la razón. De hecho, en el debate de Habermas con Benito XVI, que Fernando me acaba de hacer releer,
hace muy poquito, tanto Habermas como el cardenal Ratzinger están de acuerdo en algo. Dicen, la fe sin razón genera problemas, genera patologías, y la razón sin fe también, ¿no? Una patología de la fe sin razón, pues el fanatismo, el terrorismo religioso. Claramente una fe que no es capaz de incluir a la razón dentro de su discurso, dentro de su acción, pues va a generar patologías como esa. Y una razón que no es capaz de llegarse de lo que la fe le tiene que decir, puede generar muchos tipos de conflictos también. Por ejemplo, el reducir al hombre un producto, es un ejemplo que usa el propio cardenal Ratzinger, ¿no? Ahora que la razón nos ha permitido llegar a un progreso técnico que nos permite hacer bebés en probetas, que nos permite subrogar los vientres, etcétera, muchas cosas, bueno, pues entonces convertimos al ser humano en un producto, y el convertir al ser humano en un producto puede ser, o más bien yo creo que es, una patología también de la razón, ¿no? Una razón abierta y sin fe. Ahorita que hablas de convertir al ser humano en un producto, ¿esos riesgos son de abandonar la fe, la razón, o dependen de otras cosas? Pues en realidad es de abandonar alguna de ellas, ¿no? Exacto. Yo creería que la complementariedad de esto permitía entender, por ejemplo, por qué las sociedades antiguas tenían una mayor cohesión, por qué tenían una mayor tendencia a respetar los espacios públicos, por qué tenían una noción de lo comunitario, por qué era importante el otro, ¿no? En esta fórmula. Cuando tú abandonas alguno de los dos, tenemos, y lo vivimos, ¿no? Ejemplos de fanatismo religioso que te lleva a matar, ¿no? O tenemos el egoísmo fomentado por el racionalismo económico, ¿no? Donde importo yo, luego yo y al final yo. Pero vamos a un corte. Vamos a un corte y regresado también me platican de lo que están haciendo y de esta organización que formaron que me parece sumamente interesante. ¿Les parece? No se despegue, continuamos.